Y anunciábamos en el primer programa que hoy tendríamos una nueva sección de la mano de un compañero que ya estuvo con nosotros en la Mana de Cádiz. La sección se llama El Penitente Errante y esta es su cabecera. Y el penitente errante viene de la mano de nuestro compañero Alberto Palazón. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Y el penitente errante de qué nos va a hablar? ¿De esta sección de qué va? Bueno, esto, que a mí me dé una sección aquí en la televisión, pues es una cosa que para mí es totalmente novedosa. Pero a mí me gusta coger los retos. Y entonces, pues, cuando me lo propusiste, nunca entendí por qué viniste a mí, pero bueno, como te he dicho antes, coger los retos me parece una buena experiencia, siempre positiva. Y bueno, cuando me comentaste el tema de la sección y qué temática le podemos dar, pues se me ocurrió el título de Penitente Errante, más que nada para dar una visión un poco más fuera de nuestras fronteras, aquello al cual nos encontramos un poquito cómodos y nos podemos encontrar cosas diferentes, pero a la vez nos pueden ser muy enriquecedoras. Cosas de imaginería, orfebrería, bordado, todos los artes y todo lo relacionado con nuestra Semana Santa, ¿no? Todo lo que me vaya encontrando, Eduardo. Podemos encontrar de todo. De todo. ¿Música también puede entrar? Hombre, en ese aspecto yo soy menos melómano. Pero bueno, que era que nada la base artística más, lo más material. Vale. Y hoy, ¿qué es lo que nos trae este penitente errante a su sección? Bueno, hoy me gustaría hablar de una figura conocida aquí en San Fernando, que es la del escultor Vicente Tena Fuster, y del cual pues yo no voy a hablar mucho más de lo que ya se conoce por esa sierra. Pero bueno, él nos dará la introducción para conocer una de las obras de este escultor que, para mi entender, fue rompedora. Cumple este año 122 años y que después de 122 años es tanta la colosalidad de la obra que aún da mucho que hablar. Si quieres, vamos a ver primero qué es lo que tenemos de Vicente Tena en San Fernando y ya después nos vamos un poco fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver qué es lo que tenemos de Vicente Tena, creo que ustedes lo conocen bastante bien. Vamos a ver esas imágenes mientras las comentamos. Bueno, pues el señor atado y flagelado a la columna, de la Hermandad de Columna del Domingo de Ramos, bueno, pues una de las obras de Vicente Tena, ¿no? Bueno, pues una impronta bastante importante dentro de nuestra Semana Santa, Alberto. Sí, y dentro de las características artísticas del propio escultor, ¿no? Es un escultor que, como todos muy bien sabéis, es del Levante español, Valencia, donde se crió en la ciudad del Turia, ¿no? De las manos del escultor, o sea, su maestro fue Modesto Pastor Juliá y perteneció también a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Y a partir de ahí se hizo una prolífera carrera con un propio taller, en donde llegó a tener incluso hasta 20 artistas a su servicio. Y más que artista, que bueno, por supuesto lo tiene, que donde conjugó diferentes artes, el arte levantino, lo supo compaginar con el arte andaluz, el castellano, creó una obra bastante interesante y digna de admirar y en cierto modo desconocida en esta parte del panorama escultórico peninsular, ¿no? Veíamos también, y vemos en la imagen a la Virgen de las Lágrimas, también titular mariana de la Hermandad de Columna, también, bueno, parte de esa obra de Vicente Tena en nuestra ciudad. Además, una dolorosa que yo tengo especialmente cariño y en mi corazón porque fue la primera dolorosa que yo vi en su extraordinaria en las calles aquí en San Fernando. O sea, que es cosas que te marcan de pequeño y siempre la tienes un recuerdo preferente. También vemos de la Hermandad de la Veracruz de San Fernando, bueno, pues las conocidas Marías, ¿no? Las imágenes que acompañan a este misterio. Sí, esto es curioso porque antes con el amigo Rafa estabas comentando de que bueno, yo daba por hecho que estaban documentadas, pero no, detrás de cámara me estuvo comentando que no, que había una cierta correspondencia con el escultor, pero que realmente no es documentación basada ni los contratos sobre aquellas Marías, aunque todo apunta que es de él. También, aunque veamos, lo que vamos a ver son las imágenes procesionales, ¿no? De la Semana Santa, también de Vicente Tena tenemos, y lo dábamos a conocer en La Pasión el pasado año, la Niña María, que mañana procesionará, justo en esa festividad de la presentación de la Virgen, también obra de Vicente Tena, que se descubría gracias, bueno, pues a una copia en miniatura que se iba a hacer y se vio al dar la vuelta que tenía el sello del taller. La firma del taller, exacto. Así también hay una obra prolífera del escultor, no solamente en la provincia gaditana se ve cosas de Tena en San Fernando, sino también una composición
una composición bastante interesante, una ciudad cercana a nosotros, que es como Jerez de la Frontera, en el cual a principios de siglo hizo una composición escultórica bastante interesante, como es la de la presentación al pueblo, el Lección de la parroquia de San Dionisio, allí en Jerez de la Frontera. Sí. Hoy en día la escultura que se realizó en el taller no procesiona la del siglo XVII, creo recordar, pero que sí mantiene el pilato y el sayón, que sí son del taller de Tena, y la actual cultura de Lección que talló en el taller se puede encontrar para aquellos curiosos, y a quien se lo puede permitir, pues se encuentra en la sacristía de la misma parroquia de San Dionisio. Ajá, se mantiene allí. Y como veíamos la figura de Vicente Tena, nos vamos a ir a una obra muy especial, ¿no? Nos vamos a ir a una localidad muy concreta y a una hermandad muy concreta, ¿no? Sí, antes de pasar al bloque bueno, donde realmente no queremos llegar, ¿no? Sí. A mí me gustaría reflejar de la obra de Vicente Tena no solamente su faceta artística, que es bastante considerable, y ahora lo vamos a deslumbrar con mucha más claridad, sino también es la madera en su faceta mercantil. Me explico. Sí, pues esto suena raro así. Sí, estamos hablando de unos oficios con una tradición muy afianzada de años, de siglos, donde el maestro tiene a sus discípulos, y sus discípulos yo después sigue del maestro y monta su taller, y todo se encuentra en una red de clientelar que no va más allá de las fronteras de la propia localidad o de los municipios que lo colindan, ¿no? Vicente Tena tuvo la visión, me gustaría catalogarlo como la visión de ver más allá de las fronteras, y eso hizo que un escultor de la escuela valenciana o levantina pudiese tener obras tan características como por ejemplo en San Fernando, Lepe, ¿qué más? Lepe, creo que recordar también que no recuerdo, en Incluso en Marchena y Estepa, o sea que estamos hablando de puntos muy diversos y además en un punto geográfico de Andalucía donde el crisol de cultura se encuentra, ¿no? En ese punto estratégico de la comunidad autónoma, en donde, claro, podemos encontrar una cultura que se pueden manejar entre las culturas granadinas, las sevillanas y demás. Y no, viene este señor, malagueña. Exacto, y este señor vino aquí y con bastante fuerza. Y a raíz de eso, pues quería decirlo de la creación de un taller y de un catálogo que se encuentra en los archivos históricos, y donde este hombre pues presentaba, aunque se adaptaba a las peticiones de las hermandades y de sus clientes, de cualquier tipo de proyección artística, escultórica, de pasos, retablista, en todo su sentido, ¿no? E incluso llegado a tener la curiosidad de hacer incluso mostrar una garantía al cliente de que si no quedase satisfecho, pues le volvía incluso el reembolso de la obra, si no quedaba satisfecho con... Era el Amazon de la imaginería adelantado. Un visionario, como te he dicho antes. Un visionario. Bueno, pues sí, nos vamos a ir a donde queríamos llegar y vamos a ver unas imágenes que a ver si adivinan dónde nos vamos hoy. Vamos a ver algo. Dinos algo, Alberto. ¿Dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a mi apreciada y querida localidad de Osuna, en la provincia de Sevilla, ¿no? Como he dicho antes, esa zona geográfica de la Andalucía occidental que está a camino con la oriental, en donde se conjugan diferentes estilos, como hemos hecho mención antes, y se creen grandes obras de arte, ¿no? Vamos a tener Marchena, Écija, donde podemos hacer, es un lugar para mí exquisito para describir la obra artística de prolífera no solamente de este autor, sino de todos los que han trabajado por esa zona. Y vimos cosas tan distintas a un paso de palio como eso. Sí, en este caso pues estamos viendo piezas de la que es el paso de palio de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, que pertenece a la Dolorosa, Compañía de San Juan, ambas obras de Vicente Tena, que procesionan con la hermandad de la Veracruz de Osuna en las jornadas del Martes Santo. Lo curioso de esta obra es su estilo, ¿no? Un estilo en que no solamente nos habla de algo totalmente diferente y ese mundo tan inamovible que muchas veces podemos decir que son las hermandades, sino también nos aporta algo completamente diferente. Y hay quien lo habla egipcio, asirio, modernista,
Esto es una obra que puede entrar en enfrentamiento ideológico o de estilístico, ¿no? Como en su día o al día de hoy está presentando también, a modo de ejemplo, los problemas que pudo haber a la hora de aceptación del palio de la Virgen de los Ángeles de los Negritos de Sevilla. También ¿no? Que no choca tanto en su diseño. diseño. Hoy en día nadie lo cuestiona, pero en su día fue muy cuestionado. Incluso algunos que otros cofrades lo cuestionan al día de hoy. Pero esto tiene una vueltecita de tuerca un poquito más, ¿no? Esto es mucho más. Esto no solamente nos habla del sentir de unos cofrades en principios del siglo XX, estamos hablando de una obra que se realizó entre 1904 y 1905, es decir, que las mentalidades en aquella época para realizar este tipo de obras eran muy, muy, muy avanzadas. ¿Que era más difícil ahí o ahora con redes sociales? No sé yo, ¿eh? Pues no sabría yo qué decirte, Eduardo. Todo tiene su componente, ¿eh? Pero yo creo que hoy es que la sobreinformación lo que creo no es desinformación. Yo creo fielmente en ello. Y lo que realmente antes lo que nos acercábamos los cofrades o la religiosidad popular se acercaba a artistas donde le podía dar una idea estética de lo que se podría hacer o dar una impronta a su propia hermandad, ¿no? Hoy en día pues tenemos influencia a todos lados, todo el mundo sabe de todo. Pero bueno, en este caso, centrándome en el palio de la Esperanza de Osuna, vemos que es una obra bastante característica y a mi punto de vista fascinante, ¿no? Bueno, a ello me quiero hacer referencia. Bueno, ¿por qué yo tomo como referencia este palio a la hora de hablar y abrir esta sesión? Más que nada porque no hace mucho se editó un libro, no sé si lo puedes tomar en cámara. Ahora lo vemos cuando terminamos de ver las imágenes del palio. Que se titula Entre el historicismo romántico y la renovación modernista 1894-1904. Una obra de Pedro Jaime Moreno de Soto, hermano de la Hermandad de Osuna de la Veracruz, y la que nos desgrana los motivos sociológicos, los motivos económicos en los cuales nos encontrábamos en aquella época para que se pudiese realizar ese paso, paso. Y cómo Vicente Tena tuvo esa visión y, por supuesto, los conocimientos para poder desarrollar esa obra. Mira, te comento, Eduardo, es una obra única y excepcional, como hemos dicho antes, con modelos estéticos encorsetados de nuestra Semana Santa. No llego a entender si quizá por la complejidad de su discurso, lo novedoso, lo vanguardista, incluso lo exótico. Pero transcurrido más de 100 años de su ejecución, con la perspectiva que nos da el tiempo, se comienza a entender en su dimensión. Es una obra que surge en el último aliento del historicismo, es decir, aquellas épocas en que ya salimos de las primeras ideas de la arqueología, empezó a aparecer, ya se habla con mucha más libertad en los ciclos intelectuales de egiptología, de lo exótico por ver más allá de lo que hay en Occidente, ¿no? Entonces, y se comienza a hacer esta obra en otra época que a su vez pisa, que es el principio del siglo XX, que es el modernismo, que quizás como haciendo referente al palio de Virgen de los Ángeles, creo que entra mucho más en este concepto, ¿no? Sí. Con el gusto al auge por lo pictórico, en lo desconocido, lo lejano, como los egipcios, que tanto proliferó por toda Europa, es una obra que se diseñó y entremezclaron ese tipo de elementos, extraídos de distintas civilizaciones como la egipcia y una cosa característica que es la siria, ¿no? ¿Y por qué la siria? Porque encontramos en el paso motivos como las flores de loto, discos alados, efigies que conforman una obra rica con matices plenos de exotismo que estremezcan con lo lujoso, lo colorido e incluso la ensoñación. Lauren de Arabia, ¿no? Nos vamos recordando un poquito aquello, ¿no? Todo eso conjugado en un paso, que es lo curioso de todo esto. La obra se remata con un efectismo en sus esquinas, con una escenografía compuesta por grifos. Grifos, con las imágenes que hemos visto antes, son aquellas águilas, si se puede ir viendo, quizás el espectador lo pueda entender de mejor manera. Ahora vamos a poner de nuevo esas imágenes. Son aquellas águilas con aspectos antropomórficos que tienen pues, cabeza águila, cuerpo de león, con patas de rinoceronte. O sea, es una amalgama de estilos y que crea una obra bastante característica con lamasus asirios y los ángeles que la corona justamente arriba como el que quiere dominar a aquellos árabes, o sea, aquellas fieras que están entre lo mítico y lo divino, ¿no?
Es destacable del escultor Imaginero Tena, y esa también nuevas vías artísticas externas a nuestras fronteras nacionales, tomándolo como propuesta para sus modelos, así como la valentía de los dirigentes de la hermandad coetáneos, como hemos comentado antes, a seducir con mucha valentía estas propuestas y que fueran asumidas con un estilo fascinante en el paso. Pero la fascinación o las curiosidades que nos puede despertar esta corriente artística de Nuestra Señora de la Esperanza no termina en esta hermandad, cuya corporación lo completa con un paso cruz de crucificado del Santísimo Cristo de la Veracruz, de estilo decimonónico y modernismo desde el principio del siglo XX. Todo ello una obra de Hipólito Rossi, ¿no? Pero volviendo a la obra de Tena, en este paso de palio, la obra presenta una clara reestructuración bipartida en sus respiraderos. Lo vamos a ver después de estos detalles. Creo que venía una Mira, imagen del palio al completo. Entre los respiraderos y la canastilla, sobre lo que se dispone la aplicación escultórica en alto relieve. Podemos ver justamente en la parte de abajo unos respiraderos, ¿ves? Con las flores de loto, que son la parte de arriba, y se dividen en dos calles, ¿no? Esa calle justamente está dentro de la simbología de una serpiente, como se puede ver en las imágenes. Esa de serpiente remata y simboliza el Alto y el Bajo Egipto, donde se representa una dualidad entre la vida y la muerte. Fíjate el discurso que tiene el paso. O sea, que es tremendo. ¿Ningún elemento está puesto porque sí? No, de nada. Para nada. Tena aquí demuestra realmente que tiene unos conocimientos amplísimo de la cultura del Próximo Oriente bastante amplio, ¿no? Y después lo remata con una especie de esfinge egipcia con cuerpo de león y rostro humanoide, con características de tocados nemes. Los nemes son como puede ser que esos pequeños tocados que tienen, que son los que utilizaban los faraones en los desfiles funerarios. O sea que todo va concertado, aquello Cristo muerto, una religión muerta que se postra hasta la religión verdadera, que puede ser la de nuestro Señor, ¿no? Este conjunto de respiradero y canastilla es rematado por 4 puntos con grifos. Los grifos son los que nos encontramos justamente arriba, ¿no? Sí. Con criaturas mitológicas del Próximo Oriente, en su parte inferior con águila de pico y garra. Y la divina humana y tal, que lo interpreta, incluso como esta dualidad se interpretase también como lo que hizo Dante, ¿no? O sea, como lo que diría Dante, que haría también una interpretación entre el cielo y la tierra. Una cosa bastante también que entre lo mitológico y lo litúrgico. Sobre ello se asienta esta esfinge con ojos de cristal, que le da una mayor expresividad, con su lomo con pequeños guardabrisas y 4 luces. En el caso de modelos se aleja del prototipo de egipcio, acercados a la aspiración de colosales toros o genios antropomorfos de origen asirios, con cabeza de hombre y cuerpo de león y alas de águila. Finalmente, en la canastilla del paso cabe destacar su diseño, un talud que recuerda a las pirámides truncadas, o mastaba, que evocaba la estructura de un templo y en cuyos casetones aparecen palmetas, que son las flores así abiertas y pintadas. Esquinas chaflanadas, con la canastilla se disponen figuras aladas, femeninas, con cadenas que intentan dominar las efigies mitológicas, ¿no? Ese gusto por querer que una cultura domina a la otra, ¿no? Esa representación bastante curiosa. Pero bueno, que aunque don Vicente de Tena, y en el libro se ve en la portada, ese es su boceto original, es la propuesta que hacía la hermandad de la Veracruz. ¿Es el libro al que nos referíamos? No se contempla un palio, hoy sí lo vemos con 12 varales, ¿no? En principio, cuando se comienza a procesionar este paso, no palio, sino paso, lo hace durante muchísimos años sin el palio. El gusto por el palio, los sevillanos, todo impera, se transforma, entonces pues comienza a estructurarse. A partir de 1967 pues se le añade lo que es los varales de palio sevillano, como lo entendemos hoy en día, que son dorados y repujados también con motivos egipcios, algo curioso, y rematados con palmetas, es decir, lo que son las llamadas, que nosotros conocemos las perillas, serían las palmetas egipcias, ¿no? Entonces ya son obras del taller de Manuel Pérez Barrio, un artista de la zona. Y a ellos se les remata con una malla entrelazada en oro fino, con bambalinas realizadas por las hermanas del convento carmelita de San Pedro, que tiene una gran obra de bordados por aquella zona. Aunque años posteriores sufrió varias modificaciones en que descontextualizaron el sentido del primogenio de la obra de Tena, cuya mayor problemática que encontraron sus cofrades era darle una mayor luminosidad y amplitud. Vamos a ver, estamos hablando de me voy a explicar un poquito más esto, porque estamos hablando de un paso que en un principio se concede con 4 candelabros de 4 cuadabrisas cada uno.
La luminosidad, las cofradías antes salían más de día, no salían de noche, los años comienzan así, la instalación eléctrica se empieza a proliferar, a instalar en las ciudades y demás, y entonces, claro, las hermandades empiezan así de noche. Ahora se encuentran, los hermanos de la Veracruz de Osuna se encuentran con esa problemática, que no tienen hoy que llegan de noche, no tienen la luminosidad suficiente para la iluminación sus imágenes. Entonces, pues, se hace una especie de incorporaciones al paso que no llega realmente a gustar a los hermanos, y hasta que en el año 2019 pues se hace pues un estudio bastante interesante y que aún está en ejecución, con la incorporación de la peana, con la incorporación de unos candelabros, pero unos candelabros con tulipas, donde no es candelería, pero tampoco rompe con la estética general del paso. Entonces, sin quererlo y sin beberlo, como dice el refrán, al final pues han tenido y tienen, para mi entender, por una cosa bastante exquisita, una cosa totalmente diferente, que aporta no solamente a la Semana Santa de Osuna y a la provincia de Sevilla, sino yo creo que a la Semana Santa de Andalucía en su contexto general. Y yo creo que no solamente es en su expresión artística, sino que ese paso habla de una época, habla de un pensamiento, de una filosofía, de un modo de vida, y que si sabemos leer sus contenidos, pues nos da pues, diferentes pistas y todas las respuestas que el porqué y el simbolismo de cada pieza se encuentra en su sitio. Y que también nos dice que nada queda fuera de la influencia posteriores, de la influencia sevillana, la incorporación del palio, es decir, son al final, por muchas ideas revolucionarias que tiene, también se incorporan otros elementos, ¿no? Claro, ahí hablamos, y no me malinterprete de estas líneas, por favor, la toxicidad cofrade sevillana que llega a muchas partes, a muchos rincones, bueno, llega a todos los rincones de Andalucía, ¿no? Poquitas localidades se han podido salvar y aún así tiene algún que otra manchita, pero bueno, que hay cofrades y hay hermandades que gracias a Dios esto lo han sabido conservar. De hecho, podemos poner innumerables ejemplos de donde han tenido obras muy características, pero por querer tener ese palio sevillano al uso, que a todos nos gusta, evidentemente, ¿no? Pero han perdido esa idiosincrasia, han perdido esa propia forma de leer o de la religión popular, no solamente de un pueblo, de una localidad, de una ciudad, sino también de un estilo y también de una época, porque hablas de una vertiente artística en un momento concreto. Exacto, de un momento concreto. Y Osuna en ese aspecto lo ha sabido conservar, y desde para aquí pues toda mi admiración a la hermandad por saber conservar, enriquecer, y después a través de esta obra que la hermandad publicó hace pocos meses, pues ponerlo en valor porque le llega al conocimiento del público en general. Un palio que sin duda sería un gran aporte en el caso de que la Hermandad de la Veracruz planteara sacar a la Virgen del Mayor Dolor en esa procesión magna del año próximo, del año 2023. Bueno, pues no sería una mala acción, ¿no? Hombre, los contactos los tienen, me consta. Pero bueno, son los hermanos de la Veracruz de San Fernando los que tienen que decidirlo. Efectivamente. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por esta primera aportación. Creo que ha sido muy enriquecedora. Conocemos algo que creo que, al menos en mi caso, yo no lo tenía en órbita hasta que lo planteaste, que lo traías hoy. Y creo que con capítulos como este, que iremos dando cada 2 semanas, podemos enriquecernos también un poco más también de todo lo que hay en el universo cofrade, ¿no? Que no solo de Sevilla vive el hombre, ni de Jerez, ni de lo más cercano. En ello está mi cometido, lo intentaremos al menos, Eduardo. Pues muchas gracias, Alberto, te esperamos dentro de 2 semanas. Bueno, no lo sé, porque la agenda cofrade mía también está un poco apretada, bueno, y lo personal, pero ya lo iremos anunciando. Lo intentaremos, intentaré estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Y nos vamos a unos consejos publicitarios porque nuestro programa continúa con el resto de secciones.